Hoy vamos a hablar de un episodio poco conocido pero muy importante de la historia de México, la invasión estadounidense a la península de Baja California en 1847 y la Batalla de La Paz, cuando los Estados Unidos quisieron quedarse con la península de Baja California. En 1846 comenzó un conflicto entre México y su vecino del norte, que duraría hasta 1848. Pero la invasión de Baja California fue uno de los eventos más significativos en la región. Si bien la guerra México-Estados Unidos es más conocida por batallas como la de Monterrey o Chapultepec, Baja California también fue un lugar de confrontación. El contexto de la guerra México-Estados Unidos. Para entender la invasión a Baja California, primero debemos ponernos en contexto. La guerra México-Estados Unidos, que ocurrió entre 1846 y 1848, fue un conflicto bélico entre los dos países por varios motivos. Entre ellos, la anexión de Texas por parte de Estados Unidos y la disputa por los territorios de California, Nuevo México y otros en el norte de México. Estados Unidos quería expandir su territorio hacia el oeste, una ideología y así, entre comillas, que hoy se conoce como el Destino Manifiesto, sostenía que el país debía ocupar toda la región, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esto llevó a la invasión de México, que en ese momento aún controlaba grandes extensiones de tierra, incluidas las zonas que hoy son California, Arizona, Nuevo México y Texas. México, por su parte, no reconocía la anexión de Texas a la Unión Americana y temía perder más territorio, lo que desembocó en un enfrentamiento armado. La guerra estalló oficialmente en 1846 y el ejército estadounidense comenzó a invadir el territorio mexicano. Baja California, un territorio estratégico. Baja California, la península que se extiende desde el sur de California hasta el fin del Golfo con el mismo nombre, fue una región estratégica durante este conflicto. Aunque en ese momento Baja California era un territorio mexicano con poca población, su ubicación cerca de los Estados Unidos y su acceso al Océano Pacífico la convertía en un punto clave para los movimientos militares. A lo largo de la guerra, Baja California fue un lugar de interés para ambos bandos. Estados Unidos ya había comenzado a tomar el control de otros territorios del norte de México y buscaba asegurar también esta península para evitar cualquier posible resistencia o ataque desde el sur. A pesar de que Baja California no era un territorio con gran cantidad de recursos, su control representaba una ventaja estratégica en el camino hacia el control total de California y otros territorios del oeste. Por ello, la invasión de Baja California en 1847 fue una jugada importante para el ejército estadounidense. El asalto a La Paz. La ciudad de La Paz, en la Baja California Sur, se encontraba en ese momento bajo el control de las autoridades mexicanas. En 1847 el gobierno mexicano intentaba mantener el control de la península, a pesar de las tensiones con los Estados Unidos. La Paz era un puerto importante para la navegación y el comercio, lo que la hacía aún más estratégica para los invasores. A principios de 1847, las fuerzas estadounidenses comenzaron a planear una invasión a la península. Bajo el mando del comandante John D. Sloat, el ejército de los Estados Unidos avanzó por el mar hacia la península. El 15 de febrero de 1847, la invasión comenzó. Sin embargo, no fue una invasión violenta desde el inicio. Después de apoderarse de la Alta California, los estadounidenses se dirigieron con algunos barcos hacia la parte sur de México, apoderándose ya en marzo de los pueblos de San José del Cabo, San Lucas y Mulegé,
En este último poblado, los 60 invasores asaltaron el poblado y fueron apoyados por la fuerza artillera de la corbeta U.S. Dale y una lancha de guerra. El ejército mexicano en la zona, dirigido por el comandante Pineda, no estaba preparado para enfrentar a un ejército estadounidense, también armado y numeroso. Pese a sus esfuerzos por resistir, las fuerzas mexicanas no pudieron evitar que los estadounidenses tomaran la ciudad sin una gran batalla. Sin embargo, la resistencia local no se desmoronó de inmediato. Los defensores de la paz, aunque en menor número, intentaron organizar una defensa en el puerto, pero el desembarco de las fuerzas estadounidenses fue exitoso y la ciudad cayó rápidamente en manos de los invasores. La Paz se convirtió en uno de los primeros puntos de resistencia importante de la península de Baja California. La Batalla de la Paz. A pesar de la caída inicial de la ciudad, la Batalla de la Paz fue una de las confrontaciones más destacadas de la invasión. A medida que los estadounidenses se asentaron en la ciudad, el ejército mexicano, junto con milicianos locales y algunos refuerzos, comenzaron a organizarse para retomar la ciudad. El teniente Tunis A.M. Craven del ejército estadounidense exigió al capitán Pineda la rendición de la plaza, a lo cual el capitán Pineda contestó: impuesto de las instrucciones que usted puso al juez de este pueblo, debo decirle que esta plaza está sostenida por fuerzas mexicanas que tengo el honor de mandar y que jamás será neutral ni verá con indiferencia la guerra injusta de los Estados Unidos a la República Mexicana, a que pertenezco y a la que tengo el orgullo de representar. Si el ex jefe político Francisco Palacios Miranda, por su cobardía, se mostró neutral, esta comandancia será todo lo contrario. Un día antes de la batalla, el teniente Tunis A.M. Craven insistió, pero la respuesta volvió a ser negativa. Fue entonces que se libró la batalla, en la cual los mexicanos lograron la victoria. El capitán Pineda informó a sus superiores de los ataques mexicanos y también de los invasores, incluidos los de la lancha y la corbeta estadounidense. Es cierto, pues, que a pesar de su superioridad en número de hombres y poder de artillería, tuvieron que ordenar la retirada y la excusaron con el pretexto de que la noche estaba cayendo frente al comandante Thomas O. Selfridge. Toda la batalla tuvo lugar cerca del río Santa Rosalía, a unos kilómetros de El Sombrerito, donde después se construiría el faro de Mulegé. Por eso ese poblado ahora se denomina la heroica Mulegé. La batalla quizá no fue tan grande como las que se libraron en otros lugares, pero tuvo un gran simbolismo. Los mexicanos, a pesar de la escasez de recursos y de la mejor preparación de las tropas estadounidenses, decidieron enfrentar a los invasores en un último intento por defender su territorio. Si bien es cierto que los estadounidenses lograron tener el control de La Paz, nunca pudieron consolidar la ocupación de toda la península de Baja California. Debido a esto, tuvo un impacto en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, ya que, a pesar de la resistencia en Baja California, México terminó perdiendo más de la mitad de su territorio con el tratado, aunque la península de Baja California permaneció en manos mexicanas. Para Baja California, el impacto de esta invasión fue profundo. La región experimentó cambios en su población, en su economía y en su administración. A pesar de las dificultades, la resistencia de los pobladores locales también quedó registrada como un símbolo de la lucha mexicana por su territorio. La invasión de Baja California y la Batalla de la Paz en 1847 son una parte fundamental de la historia de México, aunque no siempre se les da la atención que merecen. Este episodio, aunque no tan conocido como otras batallas de la guerra México-Estados Unidos, representa la lucha de un pueblo por defender su tierra y sus principios frente a una invasión extranjera.
Las consecuencias de este conflicto aún son visibles en la relación entre México y los Estados Unidos, y la memoria de aquellos que lucharon en lugares como La Paz y Mulegé sigue viva en la cultura y el espíritu mexicano. La invasión de Baja California fue un capítulo doloroso, pero también uno que refleja la determinación de muchas personas que, aún sin los recursos necesarios, dieron todo por su país. A través de este video queremos recordar este momento histórico y reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra historia para entender mejor el presente. Los eventos de 1847 siguen siendo un recordatorio de los sacrificios que muchas personas hicieron por la patria y de las lecciones que aún podemos aprender. A mí solo me queda preguntarles, pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.